Bueno, realmente estuvimos analizando con todo el bloque todo lo que tiene que ver y todo respecto a lo que es esta rendición. Realmente lo tomamos con muchísima preocupación. No deja de ser un ejercicio donde plantean un déficit de 773 millones de pesos. Es algo que lo vemos con mucha alarma, pero cuando nos ponemos a pensar en la situación y en el ejercicio, y son planillas donde obviamente está todo muy especificado técnicamente, nos quedamos en algún punto con las palabras recientes de hace un tiempo de nuestro señor intendente cuando hicimos la apertura, donde nosotros planteábamos que no veíamos ningún tipo de autocrítica, no había ningún párrafo, ningún renglón de autocrítica hacia la gestión propia, y a su vez con la mayor preocupación con las palabras que recuerdo que fueron muy claras, donde planteaba de que iba a profundizar en el modelo, donde era una decisión política del Ejecutivo profundizar con las acciones que venían llevando adelante. Esas acciones que venían llevando adelante y que vienen llevando adelante nos dejaron un resultado de 773 millones de pesos de déficit. Entonces, lo que nos preguntamos muchas veces, porque me permito también un segundito, cuando uno lee lo que dice acá en un párrafo: el año 2025 fue un año difícil, fue un año de planificación, de prioridades definidas y de un rumbo sostenido. O sea, escrito y firmado por nuestro intendente. De prioridades definidas y de un rumbo sostenido. ¿Cuál es el rumbo sostenido? Casi que son las mismas palabras que dio ante nosotros, ante nuestro cuerpo. El rumbo sostenido es seguir con este déficit. Pero más allá del déficit y de esta cuestión que tiene que ver con 773 millones de pesos, números no menores, tampoco se ven reflejados en nada estructural o de crecimiento o de desarrollo para nuestra comunidad. Porque si uno dice, bueno, tuvimos un déficit o un cierto grado de endeudamiento, pero llevamos adelante nuevas reformas en el hospital, mejoras en el servicio de atención de salud, bueno, podríamos debatirlo o discutirlo si esa cuestión y esos números son tan relevantes. Pero cuando uno sigue analizando, nos cuentan que tenemos un tomógrafo comprado por la gestión anterior, supuestamente con un grado crítico, ¿no? Supuestamente plantean un grado crítico, con un costo de $180.000, 250 millones de pesos, con algo tan importante para nuestra comunidad que nos costó tanto tener, que valoro que la gestión pasada lo haya adquirido. Hoy nos encontramos con que tenemos que reponerlo. Estamos hablando de una inversión de 250 millones de pesos. Pero cuando uno sigue analizando y mirando minuciosamente toda esta rendición, también me quedo con otro párrafo que me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro, cuando tiene de título el análisis global de la ejecución presupuestaria. Y para terminar, el análisis global de la ejecución presupuestaria plantean: este análisis permite evaluar cómo los avances se alinean con el cumplimiento de los objetivos, dado que el Departamento Ejecutivo Municipal
prioriza la calidad y cantidad de servicios a los vecinos de nuestra ciudad, asignando y gestionando recursos municipales con eficacia y austeridad. La eficacia y austeridad nos lleva a tener un 773 millones de pesos de déficit. Hay algo que no concuerda. Quiero que nosotros tenemos que ser claros, un poco tomando las palabras en inicio por otro tema de esta cuestión que planteaba el concejal Raigosa, y hablaba de desprolijidad. Y es una enorme desprolijidad. Una enorme desprolijidad, todo. Porque cuando uno ve lo expresado, escrito, firmado y sellado con la palabra y con la firma de nuestro intendente y de nuestros funcionarios, marcando y redoblando la línea del rumbo, la línea de la administración, y los números y los resultados dicen absolutamente lo contrario, creo que ese tipo de incongruencias no hacen más que seguir planteando una confusión grandísima en nuestra comunidad. Entonces, cuando uno analiza incluso un poco más en profundidad dónde se ven, no quiero aburrir con esto, pero tiene un montón de tecnicismo y esto seguramente va a pasar a comisión y lo analizaremos de manera muy pormenorizada, pero hay dos áreas que me llamaron poderosamente la atención. Con lo que programaron y lo que ejecutaron. Una es el área de acción social. Uno ve lo que han programado, y lo planteo en 12 puntos que existen, y todos los indicadores fueron deficitarios, no cumplieron, fue totalmente subejecutado. Está todo marcado, hoy lo revisaba antes de venir, está todo marcado en rojo el área. Nada de lo que se propusieron antes de arrancar el año lo cumplieron. Y no son números, son personas los que están atrás de esos números. Los que están atrás de esos números son un chico que se quedó sin transporte, alguien que va al CAP a atenderse y no tiene una atención adecuada, no tiene el medicamento o no tiene el turno, alguien que va al hospital y no tiene el servicio que se necesita. Hay personas detrás de este déficit de 773 millones de pesos. Repito, año 2025, completo de esta gestión. Porque recuerdo también que apenas se arrancó, era como que me dejaron esto, nosotros resolvimos esta situación. Bueno, ya van más de 2 años y algo. Esto es todo de esta gestión. Entonces, cuando uno ve estos números y los ve en rojo, ve lo escrito, ve lo dicho y ve la realidad, hay algo que hay una disociación enorme. Algo que nos preocupa y que se viene hablando, y se viene hablando no desde ahora, se viene hablando, creo que desde que tengo uso de razón, históricamente, de todo lo que tiene que ver con el trabajo en arrecifes, de lo difícil que es promover el desarrollo local y que se instalen industrias y demás. Otra de las áreas que veo, el área de producción y empleo. Todos los números en rojo. Todos. El área de producción y empleo, que tendría que ser la punta de lanza de una línea de desarrollo económico productivo local, se propusieron, ya tengo más de 40, así que me parece que voy a necesitar anteojo, pero promover el desarrollo local, empresas locales, asistencias y misiones comerciales. 12 se propusieron, 0 hicieron. Por decir una cosa, promover el desarrollo local,
Microemprendedores, capacitaciones y asistencias técnicas. 0. Promover el desarrollo local. Cantidad de personas y público que generan la asistencia, 60-20. Capacitación, de 12, 0. Es grave. Realmente es grave. Muchas veces acá lo debatimos internamente y con aquellos que vienen del sector privado o tienen una mirada más privada de la cosa, nosotros defendemos el Estado. Buscamos la manera que sea un equilibrio. Me parece que tiene que haber una articulación público-privada importante y demás para que el pueblo se pueda desarrollar. Pero, señor presidente, en el privado, si usted tiene un trabajo y durante el año su función y su número al terminar el año le dan todos en rojo, ¿qué le dice ese empresario? Le dice que está ok. Concejal Benedetti, le digo, usted viene del privado. Hace 30 años, creo que es muy eficiente. Muy eficiente. Pues si está en el privado hace 30 años y en un lugar de jerarquía y llevando adelante algo, una empresa de trayectoria, porque es eficiente. Entonces, ¿qué hacemos con estas áreas? Y solamente analicé 2, las otras las estuve analizando, requiere un tiempo mucho más fuerte en comisión, porque el área de salud, del hospital y demás requiere muchísima más atención. Pero una es el área de acción social y de contingencia a una parte de nuestra comunidad que necesita realmente de un Estado atrás, que esté presente y que acompañe en el desarrollo de esa familia. Y la otra es un área que tiene que ser la punta de lanza de un municipio que quiere crecer y desarrollarse, la promoción y el empleo y el desarrollo económico, productivo e industrial de Arrecifes. Dan en rojo. Y aparte de dar en rojo y tener todo subejecutado, seguimos teniendo un déficit y en la apertura de sesiones nos plantean seguir profundizando en este modelo. No nos plantean de decir, che, pará, este año fue complejo, tuvimos estos errores, empezar a hacer una autocrítica, nos equivocamos en esto, no pudimos llegar en lo otro, no pudimos resolver esto, no pudimos resolver aquello, vamos a cambiar la estrategia, vamos a analizar una mesa bastante más amplia, vamos a tener ese diálogo bendito que todavía estamos esperando para ver si enderezamos el barco y podemos mínimamente achicar este déficit que es muy grande. Entonces, es un simple análisis y obviamente que pasará a comisión, pero debemos realmente profundizar como cuerpo en este tipo de situaciones porque ya no son simplemente desprolijidades, sino que no estamos yendo a ningún lado como comunidad. Y detrás de estos números y de este déficit están todas las familias de Arrecifes. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Salgado. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, no me voy a ir en palabras, voy a contar nada más que todos sabemos que la municipalidad siempre recibió de la provincia una coparticipación muy generosa, que se mantenía generalmente las municipalidades, todas las administraciones con la coparticipación y con unas tasas muy bajas, que desde el año pasado la coparticipación, todos sabemos por qué, no es que la municipalidad le dé plata al municipio, esto lo hemos hablado muchas veces, sino que legalmente lo que manda es lo que corresponde, pero que realmente la coparticipación fue el 50% aproximado de lo que había dicho de lo proyectado para el año. Entonces, obviamente hay un déficit porque las tasas no correspondían, eran muy bajas, la coparticipación no llegaba. Y se ha trabajado un montón en el hospital, le voy a contestar
un poco al concejal propinante, con la sala de oncología, la de hemodinamia, la guardia que se terminó. Hubo muchas inundaciones, se ha trabajado un montón, pero más allá de eso, sabemos que la coparticipación que lo que mantenía el municipio hoy es muy baja y por eso es el déficit. Obviamente vamos a acompañar el pase a la Comisión de Presupuesto para que se siga analizando y podamos llamar si quieren a los actores, pero solo quería contestar eso. Muchas gracias. Tiene la palabra, concejal Peralta. Gracias, señor presidente. No, bueno, a ver, algo cortito, pero sí me parece que es fundamental hacer algunas aclaraciones, ¿no? Y creo que bien lo explicaba el concejal Gabilondo en su intervención. Hablamos de un déficit de más de 700 millones de pesos, una deuda que entre deuda flotante y deuda consolidada hablamos de 2.000 millones de pesos. Hablaba el concejal también de esa disociación que hay entre lo que se dice y la realidad efectiva, como me gusta decir a mí como buen peronista. Y creo que cada vez que o hay una intervención, ya sea en redes sociales, en medios de comunicación o mismo en este recinto por parte del Ejecutivo, hay una disociación enorme entre la realidad y los hechos. Citaba el concejal Gabilondo lo manifestado por el intendente y esa falta de autocrítica que todos notamos, ¿no? Y esa idea de profundizar un modelo, un rumbo, que es ni más ni menos que deficitario y nos ha endeudado, básicamente. Pero yo me quiero retrotraer a otra intervención del intendente también, que fue en su primera apertura de sesiones como intendente, en el año 2024, donde dijo, como un logro de apenas 3 meses de gestión, que había pagado toda una deuda que venía del gobierno anterior, ¿sí? Yo fui concejal los últimos 2 años del gobierno anterior, muy crítico al respecto, con lo cual no voy a hacer una defensa ni mucho menos de la gestión de la ETA, pero quiero marcar esto, digo, si lo primero que nos plantea el intendente es que habían pagado esa deuda, quiero sumar a lo que decía Patricio, de que no solo el déficit, esto de boca del intendente, no solo el déficit es toda de Bouvier, sino la deuda, evidentemente es toda de Bouvier. Si a los 3 meses hicieron la magia más mágica que yo recuerdo en materia económica, de pagar y de desendeudar al municipio, y a poco más de 1 año y medio de ese hecho hablamos de 2.000 millones de deuda, bueno, serán los 2.000 millones de deuda todas de Fernando Bouvier. Otra cuestión, a ver, creo que nosotros obviamente lo hemos manifestado un montón de veces y somos muy críticos de esta gestión y de muchas áreas de esta gestión, insisto, algunas recién describía muy bien Patricio, pero creo que justamente el área de finanzas también es uno de los peores escenarios, de las peores funciones que ha desempeñado este Ejecutivo. Y también, digo, siempre hablamos de la falta de política, ¿no? Venimos de un secretario de Hacienda que se fue, una secretaria de Hacienda que asume teniendo 2 funciones y casi 3, porque ahora tiene 2 funciones también en educación y como secretaria de gobierno, pero que durante un tiempo estuvo como secretaria de Hacienda, ahora tenemos una nueva funcionaria en el área. Bueno, evidentemente no funciona. Evidentemente hay una falencia no solo traducida en los números, sino eminentemente política, y lo miro a usted, presidente, porque sé que usted manifestó muchas veces esa cuestión, ¿no? De la falta de política, y yo coincido. Por último, porque insisto, creo que en la comisión de presupuesto se va a analizar de forma pormenorizada esta rendición de cuentas, en algunas cosas fuimos viendo. Por último, volver a remarcar esta cuestión, ¿no? de la falta de autocrítica, y creo que se rubrica en lo esgrimido por la concejal Salgado. A ver, nadie desconoce que hubo una baja, que hay una baja en la coparticipación. Podríamos discutir si es de la provincia, si eso es por añadidura de la nación. Lo podríamos discutir, pero entraríamos en una cuestión ideológica que me parece que no hace a la cuestión. Acá es una cuestión de pesos y centavos, ¿sí? Una cuestión de números. Y una cuestión de aceptar que se administra mal. Porque un déficit se compone de lo que ingresa o lo que deja de ingresar, y ahí sí podemos achacar la merma
en la coparticipación, pero también en lo que sale, en lo que egresa, en el gasto que realiza el municipio. Bueno, ahí me parece sumamente interesante para ver en la comisión, insisto, con detenimiento, bueno, cuáles fueron las prioridades, como bien decía también que aparece ahí en la rendición de cuentas, esto de fijar prioridades y de un rumbo y no sé qué más. Bueno, ver de qué se compone ese déficit. Porque si le vamos a echar únicamente la culpa a la coparticipación, creo que como municipio, como Estado y como sociedad nos estamos condenando a la mediocridad. ¿Es una realidad? Es una realidad. Pero achacar la única responsabilidad de un déficit de 700 millones de pesos, de una deuda de 2.000 millones de pesos, a la baja en la coparticipación, eso habla de mínimo una falta de previsibilidad o de intentar solucionar una situación que ya la veíamos, que todos sabíamos que eso ocurría. Entonces, me parece que esto de la falta de autocrítica lo han hecho una bandera. Insisto, el déficit está compuesto de lo que deja de ingresar, pero también de lo que se gasta. Parece que hay que poner el foco justamente en qué es lo que el municipio gastó para generar, insisto, un déficit para nada menor, 700 millones de pesos. Así que recomendar esto, ¿no? De tratar de ser un poco más autocrítico, porque de esa manera vamos a salirnos de discusiones, insisto, ideológicas y políticas, y vamos a discutir la política de verdad que está, en este caso, traducida a través de los números que el municipio envía en la rendición de cuentas. Nada más, presidente. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra concejal Vidal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que coincido tanto con el concejal Abilondo como el concejal Peralta, y también con Reigosa en cuanto a las desprolijidades, ¿no? Y esta intervención que hago ni siquiera tiene que ver con una bandera política, sino que hablo desde el sentido común. No nos lleva a nada a discutir de ideologías hoy cuando estamos frente a una situación de emergencia y preocupante, donde el Poder Ejecutivo, que administra la economía de 32.000 habitantes hoy, no está haciendo una autocrítica y no está gestionando. Hay que, para gobernar bien, uno es buen gobernante cuando gobierna con lo que hay, no tocando el bolsillo de los ciudadanos cuando la soga aprieta o echándole la culpa a otro. Yo creo que hay que analizar bien las prioridades. Estuve analizando, por supuesto, que esta rendición de cuentas se va a tratar en comisión. Llegué a leer varios puntos que me hicieron ruido, como por ejemplo, coincido, vuelvo a repetir, con lo que mencionó Gabilondo. Hablan que en el hospital se está llevando el 60% del presupuesto. Justamente hoy recibí un mensaje muy preocupante de un médico que trabaja en el hospital y me dice: Mari, así no puedo trabajar. Tengo un hemograma donde pidió sodio y potasio sin insumos. No se lo están dando. Piden para hacer un test de HIV, no hay. Entonces, ¿dónde va el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy preocupante esto. Me preocupa como ciudadana. ¿Dónde está el dinero? Después sacan un video que empieza un taller de bombos. Me parece descabellado y vuelvo a repetir, preocupante. Muchas gracias, señor presidente.